Ok, póngase de pie, vamos a meditar en la palabra del Señor. Y el día de hoy vamos a comenzar a entrar al capítulo 12 de Primera de Corintios, donde Pablo empieza a hablar de los dones. Hoy vamos a hablar de algo. ¿Cuántos han oído hablar de los dones del Espíritu Santo? Levanten su mano. Ok, hoy vamos a hablar de tres cosas fundamentales con respecto a los dones. Vamos a hablar de la obra de los dones. ¿Qué hacen los dones? ¿Sí? ¿Qué hacen los dones del Espíritu Santo? Número 2, vamos a hablar de la fuente, de dónde proceden. Y la tercera, vamos a hablar de el propósito para el cual nos son entregados los dones. Quiero hacerle una pregunta. ¿Cuántos de ustedes identifican un don que tenga usted? ¿Cuántos pueden decir, hermano, yo tengo un don? Ok. Levántela en alto, levántela sin miedo. Ok. Sabe que todos tenemos dones, pero tal vez muchos nosotros no sabemos que tenemos un don. Amén. Algunos hasta el don de sospecha puede tener, pero tiene un don. Todos tenemos un don. Todos tenemos un don del Espíritu Santo. Quiero que vean en Primera de Corintios capítulo 12 y quiero que se enfoque en el versículo 1 y dice así la palabra del Señor. En cuanto a los dones espirituales, hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Note, parece que ellos no entendían bien. Pablo les dice, quiero que entiendan bien este asunto. Ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Pero les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús, ni nadie puede decir Jesús es el Señor, sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversos dones, pero un mismo Espíritu. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas en todos. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Hoy vamos a considerar esa perícopa de 7 versículos y vamos a analizar la verdad central que Pablo nos menciona aquí. ¿Le parece si oramos para pedir la bendición del Señor? Padre, te damos gracias por tu palabra. Tu palabra es la verdad. Al venir ante ti, Señor, lo hacemos en humildad, reconociendo nuestra insuficiencia y solamente descansamos en tu verdad, en tu misericordia, y pedimos la guianza, la sabiduría, la dirección, la unción de tu Santo Espíritu, para que podamos exponerla de manera clara pero fiel a lo que Pablo quiso decir, y que también podamos entenderla y esta pueda ayudarnos a comprender que tú nos das dones a nosotros, que podamos ver cómo obras tú y cuál es el propósito para el cual tú nos los das. Pido tu bendición sobre la congregación, sobre todos los que han de seguir ahorita mismo o en diferido esta palabra que hoy estamos considerando, en el nombre de Cristo. Amén. Ocupe su lugar, por favor, si es tan amable. Cada uno de ustedes puede tener un don. El propósito es que usted pueda identificar y comprender los dones, las funciones, las actividades del Espíritu Santo. Muchas las veces nos concentramos solamente en lo que se conoce como glosolalia, que son las lenguas. Pero los dones es mucho más que eso, es mucho más complejo y vamos a ir comprendiendo. Primero quiero empezar por comentar que el apóstol Pablo invita a que los corintios primeramente conozcan bien y entiendan bien
este tema de los dones. Quiero que vea conmigo el versículo 1. Si usted se fija cómo Pablo escribe, él está respondiendo a cartas donde le plantean problemas. Se creen que fueron 4 cartas y no 2. Y la 2 está pegada se cree que la 2 son 2 cartas y hay una cuarta que no se encontró. Pero las que el Espíritu Santo permitió que quedaran dentro del canon nos dicen algo que es muy importante. Y primero es que los corintios tenían cierta confusión sobre cómo actuaban los dones, qué debía hacer una persona que tenía un don, qué es un don del Espíritu, qué no es el Espíritu Santo, cómo saber cuando Dios se está moviendo y cuando Dios no está detrás de eso. Lo primero que les dice: hermanos, quiero que entiendan bien este asunto. Es decir, no basta con poseer un don, hay que conocer la obra, la naturaleza para lo cual el Señor nos los dio. Ese era el problema de los corintios. Y fíjese, curiosamente, los corintios tenían muchos dones. Es esas cosas que uno se queda asombrado en la Biblia. La Biblia nos enseña como la iglesia más desordenada. La más desordenada es la iglesia de Corinto. Sin embargo, es una iglesia llena de dones de la vida del Espíritu. Es una iglesia donde hay mucha gente transformada, pero mucha gente que están en una sociedad de Corinto donde hay mucha inmoralidad, mucho pecado, y todo eso viene a afectar, querramos o no, la vida de iglesia y el mantenernos fieles y firmes a la verdad de Dios. Entonces, ellos tenían cierta influencia todavía cultural que les afectaba a la hora de vivir la vida cristiana. Pablo les recuerda a ellos su vida anterior de paganos. Como paganos que fueron, esto está fuerte. Como que Pablo a veces a ellos les tiene que recordar lo que fueron. Lo que fueron. ¿A cuántos les gusta que nos recuerden lo que fuimos? A nadie, ¿verdad? Nadie nos gusta que nos recuerden lo que fuimos, pero yo encuentro que a veces es importante, a veces es necesario. ¿Sabe por qué? Porque dice un dicho: bienaventurados los que saben de dónde vienen, porque son los únicos que saben a dónde van. Cuando usted sabe de dónde viene, sabe de lo que se tiene que cuidar, sabe lo que tiene que evitar. ¡Aló! Si fue una persona que batallaba con las adicciones, bueno, se va a guardar de amistades de ese tipo. Si fue alguien que batalló con pornografía, se va a cuidar. Si usted fue una persona que batalló con algún tipo de cosa, a veces es importante porque el Espíritu nos dice: hey, cuidado. Y yo creo que Pablo, como un padre, le tiene que estar recordando constantemente a los corintios, no porque se deleite en recordarles lo que ellos fueron, sino porque les está diciendo: hey, tengan cuidado, no se les olvide quiénes eran ustedes antes, cómo pensaban. Quiero que vea el versículo 2. Dice: ustedes saben que cuando eran paganos se dejaban arrastrar hacia los ídolos mudos. Recuerden su trasfondo. Ustedes no eran judíos. Corinto es una ciudad griega. Ustedes adoraban a los ídolos. Pero me llama la atención que Pablo lo que les está diciendo es algo que se aplica también para nosotros. Ellos tenían que desaprender. Escuche esto: todo cristiano que realmente quiera crecer tiene que desaprender y reaprender
de sus apegos culturales y religiosos. Repita conmigo esta frase: si yo quiero crecer, tengo que desaprender y reaprender. Dígalo de nuevo: desaprender y reaprender de nuestros apegos culturales y religiosos. Toda cultura va a batallar. De hecho, el otro día nos daban una clase donde decía que una manera de comprender la Biblia se le llama la indigenización de la comprensión de las Escrituras. Es decir, el Espíritu Santo, Dios es tan bueno que Él permite que en base a mi experiencia cultural yo pueda conocer lo necesario, entender lo necesario de las Escrituras para ser salvo. Es decir, no necesito ser un teólogo para ser salvo. Con mi propia experiencia cultural y luego escuchar el Evangelio, el Espíritu Santo puede usar eso. Se llama indigenización de la comprensión de las Escrituras. Pero se dice que eso nomás es para comprender un poco en cuanto a la salvación, lo necesario. Pero ya después uno tiene el reto de desapegarse culturalmente de credos, de filosofías, de prácticas. Yo encuentro cristianos que hasta el día de hoy usted no les puede pasar la sal. No, déjela ahí. No ven un gato negro, se pone nervioso. Martes 13 no salen. Puede sonar raro, pero es la realidad. Y podemos nosotros, mire, déjele digo una cosa. Oigo yo mucho en Navidad que los jóvenes dicen: vamos a hacer una posada. No saben lo que están diciendo los ingratos. Una posada es una celebración pagana, no es cristiana. Es una celebración donde acuestan al niño, lo levantan. Eso no tiene que ver nada con el Evangelio. Pero los muchachos lo han ido acuñando y dicen una posada. Ande. Y pobrecito, pues no sabría. Iba a decir, pero no. Dice Galindo atrasado, ¿verdad? Pero no. Ya de ahora ya saben, ya la próxima van a decir reunión de Navidad. El punto es que nosotros traemos, en base a nuestra experiencia pasada, cosas que no nos permiten entender más allá acerca de Dios. Ese era el problema de los corintios. Tenían que desaprender, desapegarse y aprender correctamente. ¿Y a ellos cómo les afectaba? Bueno, les dice: ustedes cuando eran paganos, así miren, rápidamente eran arrastrados a los ídolos. Y me llama la atención la palabra arrastrados. Diga conmigo: arrastrados. ¿Sabe qué quiere decir eso en la lengua original? Que un poder espiritual los conducía, los acarreaba, los transportaba, los influenciaba. Un poder externo, cultural y religiosamente, obraba sobre ellos. Esto es interesante para los que les gusta el tema de guerra espiritual. Cada territorio, según la Biblia, tiene principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Usted va a ver que el principado de Nueva York no es el que está aquí en El Paso, ni el que está en Los Ángeles, o el que está en Ciudad de México. Usted va a Ciudad de México y se sorprende. Cuando yo voy para Navidad, ahí Tiago, se sorprende ver a gente, ríos de gente de la carretera que viene de Puebla, la que viene de Toluca, de Morelos, de muchos lugares. Gente arrastrada en el sentido que es llevada caminando días en el frío, en bicicleta, caminando, porque ellos conciben, y no lo desprecio, repito, simplemente es una narrativa de esto. Ellos conciben que tienen que hacer eso, porque al hacer eso ellos están honrando a Dios, cargando un cuadro de la Virgen, por ejemplo, cosas de ese tipo. En su creencia de ellos, usted puede ver cómo Pablo lo que está diciendo tiene sentido. Ahora,
Nosotros, a diferencia de los corintios, parece que los corintios caían hasta en un trance en los cultos paganos a sus dioses antiguos. Pero aquí conviene hacer un alto y preguntarnos: ¿qué cuestiones de la cultura me arrastran, me conducen o me extravían del propósito de Dios? ¿Qué cosas de la cultura, qué tendencias, qué filosofías rápidamente pueden apelar a nuestro viejo hombre antes de ser cristianos y nos arrastran o nos sacan rápidamente? Esto es para que nosotros echemos lápiz y entendamos, bueno, qué cosas de repente yo puedo ver que en este contexto cultural los cristianos batallan. Díganme tres, participemos, díganme tres. Nadie. Cosas que nos arrastran. ¿Por qué tan serios, hermanos? La música, gracias por su honestidad, hermano. La televisión, bueno, pues si está la televisión cristiana, la novela, cultura. Pero usted nomás ve la del rey David y la de Sansón. ¿Cuál? Los casinos. Mire lo que dijo la hermana. Estamos en tierra de casinos, ¿verdad? ¿Qué más? Redes sociales. Puede llegar donde nos controlen. ¿Quién más dijo algo? El Día de Muertos. El Día de Muertos también nos... ¿Cómo nos arrastra el Día de Muertos? No sé, pero nos puede arrastrar. A lo mejor a unos por el pan, ¿verdad? Les gusta el pan de muerte. ¿El qué? El mall. No las dejes caer en tentación y líbralas del mall. Claro que sí. Ok. Hay cosas de la cultura que dice Pablo, aguas, porque eso los puede arrastrar rápidamente. Ahora, quiero que veamos algo que es bien importante. Ellos serán arrastrados fácilmente, dice Pablo, a los ídolos mudos. ¿Por qué dice ídolos mudos? Primero quiero que vea 1 Corintios 10:20. Si es tan amable, véalo aquí conmigo. Dice Pablo, no, sino que cuando ellos ofrecen sacrificios, lo hacen para los demonios y no para Dios. Y no quiero que ustedes entren en comunión con los demonios. Wow, quiere decir que hay cosas de la cultura que nos pueden estar llevando directamente ¿a dónde? A los demonios. Solo a los demonios. Esto no suena muy popular, pero hay cosas, escuchen, hay cosas de la sociedad, hay artistas, hay actores de Hollywood que ustedes se desviven por ellos, y hay gente que ha hecho pacto con demonio. Hay élites que han hecho pactos con el demonio. Y esa gente, así como está la unción para ministrar, está la unción del demonio para hacer que la gente se pierda. Entonces, Pablo le dice, ustedes eran arrastrados a los ídolos mudos. ¿Por qué les dice los ídolos mudos? Quiero que vea conmigo el Salmo 115, versículos 1 al 8. Dice el Salmo 115, versos 1 al 8. La gloria, Señor, no es para nosotros. Wow, la gloria no es para ¿quién? No es para nosotros, sino para tu nombre. Por causa de tu gran amor, si me están siguiendo en las pantallas, por causa de tu gran amor y tu fidelidad. Porque tienen que decirnos las naciones, ¿dónde está su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Alguien diga amén. Y puede hacer todo cuanto quiere. Pero sus ídolos son de plata y oro, producto de manos humanas. Tienen boca, pero no pueden hablar. Ojos, pero no pueden ver. Tienen oídos, pero no pueden oír. Nariz, pero no pueden oler. Tienen manos, pero no pueden palpar. Pies, pero no pueden andar. Ni un solo sonido emite su garganta. Y lo más tremendo, semejantes a ellos son sus hacedores y todos los que confían en ellos.
la cultura de Corinto era muy fácil que arrastrara a los corintios de nuevo a través del misticismo. Escuchen, a través del misticismo a la idolatría, y sin darse cuenta terminar adorando a los demonios. Porque detrás de cada imagen, dice Pablo, hay un demonio. Detrás de cada ídolo hay un demonio. Ahora, ¿por qué Pablo comienza haciendo esa advertencia tan grande? Déjeme les digo una cosa. Porque la obra del Espíritu también puede ser imitada por el diablo. Lo voy a repetir una vez más. La obra del Espíritu, el diablo siempre ha sido un imitador. Usted puede ver, Dios recibe la adoración. Satanás, Lucifer es el ángel querubín protector que está a los pies de su trono. Y dice Lucifer: yo quisiera que también a mí me dieran la honra que le están dando a Dios. ¿Y qué hace? Véase 4 dedos, 3/4 partes convenció Satanás de los ángeles y lo siguieron. 3/4 partes para que lo adoraran a él. Por eso Satanás le dice a Jesús: si postrado me adorares. A él le gusta que lo adoren. Él quiere que lo reconozcan en lugar de Dios. Pero yo quiero que veamos esto que es muy importante y que a nosotros nos merece mucha, pero mucha importancia, mis queridos hermanos. Esos ídolos de Corinto pueden hacer, si los corintios no se establecen bien, pueden hacer que ellos tengan un tropiezo en su caminar con Dios. Mire, Moisés y Aarón hicieron milagros con su vara delante del faraón. ¿Qué hizo el faraón? ¿Qué hizo? Los magos del faraón hicieron lo mismo. Entonces, esto nos está diciendo que en nuestros días puede haber un mover, no con el psíquico solamente, no con el parapsicólogo o el tarotero. Puede ser una corriente entrando a la iglesia que pareciera del Espíritu, pero no lo es. Lo que pasó ayer con los corintios, le pregunto yo a usted, ¿puede estar ocurriendo hoy? ¿Estamos viendo cosas raras? ¿Teologías raras? Una estadística dice que mucha gente ha recibido falsas profecías que no se han cumplido y se han desilusionado. ¿Qué tanto culpa tuvo el profeta? Bueno, el falso profeta va a tener sus consecuencias, pero también déjeme le digo una cosa. Si usted pone más caso en un profeta que en lo que le dice la Biblia, usted y yo somos responsables también. Aló, escuche, algo que es muy importante. Pablo les dice a ellos y les habla de una revelación que advierte. Les dice: les hago saber. Quiero que vea conmigo el versículo 3. Por esto les advierto que nadie que esté hablando por el Espíritu de Dios puede maldecir a Jesús. Wow. Quiere decir que puede haber una mezcla. Hay algo que se llama, se me olvida la palabra, cuando metes varias creencias, las mezclas. Sincretismo. Gracias, hermano. Es bueno tener diccionarios entre nosotros. De repente un sincretismo, porque usted tal vez vino al Señor y en su casa, en su familia adoraban al niño Fidencio, barrían a la gente con huevo, a los niños cuando no podían dormir. Aló, que ponte el seguro porque estás embarazada y el eclipse y tantas cosas, ¿no? Y venimos a Cristo. Es que mire, venimos de una cultura donde la tortilla de repente decimos: ay, no me la como, tiene el rostro de Cristo, el de la Virgen, o es de San Martín Caballero. Velo bien, así somos nosotros, venimos de esa cultura. Mira la nube, ay, mira el árbol. O sea, venimos de una cultura mística. Pero por un lado podemos ver a Dios y a la vuelta de la casa se nos apareció la Llorona. Ríase, pero usted y yo venimos de esa cultura.
Entonces venimos a Cristo y si todavía no tenemos un desapego, una desintoxicación de ello, ¿qué cree que va a pasar? Es muy probable que tenga una tendencia mística y esté buscando la voz de Dios donde no está. Porque a veces queremos andar siguiendo y persiguiendo profetas que para que Dios le hable, aquí están 66 libros que le van a hablar sin duda. Pastor, ¿usted cree en la palabra profética? Claro, a veces Dios me da palabra profética para la gente, pero tengo que entender que eso es la excepción, no es la norma. Dije, eso es la excepción, no es la norma. La norma es que se predique y se enseñe la palabra. Y si en la administración el Espíritu Santo tiene una palabra para alguien, bueno, va a venir. Pero no debe ser eso la norma, eso es la excepción, según el Nuevo Testamento. Entonces, si usted cree que un culto de pura profecía, eso ya es forzar las cosas y forzosamente va a salir algo que ni vino del Espíritu Santo. ¿Estamos aquí? Ok, entonces Pablo les está diciendo, les advierto. Déjenme le digo por qué. Porque en la cosmovisión de greco-romana de los corintios, los dioses se peleaban. Los dioses se maldecían unos a otros. ¿Estamos aquí? Entonces cuando ellos oyen hablar a Pablo del Padre y luego del Hijo y luego del Espíritu Santo, ellos no logran entender. Todavía la doctrina de la Trinidad no es algo que se logra entender. Todavía se sigue estudiando. Es la doctrina más profunda de la Biblia, la Trinidad. 3 y 1 a la vez, que se aman y es Dios mismo desde el principio. Se intercomunican, trabajan. Pero hay algo que se llama la pertinencia de la Trinidad, es decir, entender lo práctico para entender a Dios en mi vida práctica, cómo trabajan los tres. Siempre va a haber una influencia. Hay tantas tendencias heréticas. Entonces creían algunos que de repente, por el Espíritu Santo, podían hablar de alguno mal de los tres. Y podía haber demonios actuando ahí. Y Pablo se parece que va al extremo. Dice, nadie que diga que esté bajo el Espíritu de Dios va a maldecir a Jesús. Ahora vamos a hacerlo práctico a nuestro momento. Yo creo que hoy en día nadie directamente va a maldecir a Jesús. Pero ¿sabe qué sí puede ocurrir? Decir algo que Jesús nunca dijo. Aló. Predicar o enseñar algo que va en contra de la centralidad del Evangelio. Eso sí puede ocurrir en nuestro contexto. Alguien que está diciendo, estoy hablando por el Espíritu de Dios, pero está diciendo una enseñanza. Les voy a dar un ejemplo. Fíjense, les voy a dar un ejemplo que le puse a los hermanos que estoy dando la clase. Y les voy a decir nomás esto para que ustedes lo entiendan. Yo leo el pasaje donde David sale y le dice a Goliat, ¿quién se ha caído este circunciso? Hoy el Señor te ha entregado en mis manos, etcétera, etcétera. No vengo con espada y jabalina, sino en el nombre del Señor. Agarro 5 piedras y de una que le pongo la lanza, David, pum, le pega al gigante, se cae el gigante, va y agarra la espada, ¡paz! Se acabó. Fíjese varias maneras de predicarlo. Místico. ¿Por qué David agarró 5 piedras? 5 es el número de la gracia. 5 son los evangelios. 5 son apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Ando buscando lo que no está en el texto. Eso se llama misticismo. Y muchos de ustedes se han vuelto locos y han aplaudido gente así. ¡Ay, qué profundidad! Está diciendo tonterías. No es eso lo que dice la verdad central. Otro puede llegar y puede decir, tumba a tus gigantes. David tuvo arrojo, David fue valiente, David se atrevió. Atrévete, voltea a tu lado y dile, atrévete, atrévete, atrévete. ¿Y cuál es el crédito ahí? Eso se llama humanismo, porque le está dando el crédito a un hombre que se atrevió. Pero la verdad central de ese pasaje es que el Dios Todopoderoso usó un pequeño niño para tumbar un gigante para que Dios fuera glorificado.
Entonces, la prédica humanista o la prédica mística que digan estar hablando por el Espíritu Santo, no están hablando realmente lo que dice Jesús. ¿Me están entendiendo? Mucha gente puede decir que está hablando por el Espíritu de Dios y no está diciendo lo que dice la palabra del Señor. Por eso Juan dice, prueben los espíritus a ver si son de Dios. Usted tiene que aprender a no decir amén a todo. Ay, es que sentí muy bonito. Mire, no sienta, piense, analice. Cuando usted vaya a un lugar de culto, quítese la gorra, no la cabeza. A veces nos desconectamos la cabeza. Escuche, el evangelio es para que analicemos de acuerdo a esta verdad. Yo dije, el evangelio es para que pensemos nosotros conforme a esta verdad. Por eso Pablo le dice, les advierto que nadie que diga que esté hablando bajo el Espíritu de Dios va a decir algo en contra de Jesús. El evangelio humanista, ese evangelio que dice, no, tus sueños, y que tú eres el mejor guerrero de Dios, y que ve por tus sueños y cumple tus sueños, eso se llama antropocentrismo. Pone al hombre en el centro y no la voluntad de Dios. Escuche lo que le voy a decir, esto choca. Dios no está comprometido en que seamos exitosos. Suena fuerte, lo voy a repetir. Dios no vino para resolverme la vida en cuanto a anhelos y realizaciones. Dios vino para que sea salvo y tenga vida y tenga en abundancia y me niegue a mí mismo y tome mi cruz. Y si en eso soy feliz, gloria a Dios. Ese es el evangelio. Pero ahorita hay muchos maestros, sobre todo en las redes sociales, y usted puede estar escuchando, ay, qué bonito. Pues ¿quién no va a querer que le digan que usted es una princesa del Señor, que usted es el mejor guerrero, que le digan qué valiente, ve por tus sueños? No, hermano, Dios está más interesado en que nosotros cambiemos. Dios no cumple caprichos ni endereza jorobados, dijo mi evangelio. Aló, Dios está más interesado en transformarnos en darnos lo que queremos. A su nombre. ¿Le seguimos? Ok. Pablo les dice a ellos también que nadie puede maldecir a Jesús bajo la influencia del Espíritu Santo. Pero también Pablo les dice por qué. ¿Cuál es la obra de los dones del Espíritu Santo? Escuche, la obra del Espíritu, la misión del Espíritu es glorificar a Cristo. Quiero que lo vean conmigo, por favor. Juan 16:14. Jesús dice, hablando del Espíritu Santo, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. ¿Qué hace el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no viene para que yo me vea bien, hermano. No viene para que yo me luzca, no. Él viene para glorificar a Cristo. Amén. Esa es la obra del Espíritu. Pablo está diciendo, por eso nadie que diga que está hablando por el Espíritu Santo va a hablar algo en contra de Cristo. Porque la obra del Espíritu es glorificar a Cristo. Pero en ese mismo pasaje, en contraposición, yo también encuentro algo que es muy interesante. Cuando se enseña o se predica lo que no es verdad, no puede ser la obra del Espíritu Santo. Mire lo que dice ahí mismo en Juan 16:13, un versículo antes. Perdón, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, ¿qué va a hacer Él? ¿Qué va a hacer Él, hermanos? Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga. Escuche. Perdón, el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad.
Una de las señales de los últimos días que Jesús dijo es: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre y se levantarán muchos falsos profetas y a muchos engañarán. Escuchen, entonces el Espíritu de Dios nos va a guiar a la... ¿Y sabe cuál es la verdad? La palabra de Dios y la correcta interpretación también. Ahora, así como el Espíritu Santo, si está sobre una persona, no la va a guiar a hacer algo, decir algo en contra de Jesús. De la misma manera ocurre esta dinámica. Nadie puede invocar a Jesús como Señor y Salvador si no es por la obra y la gracia previniente del Espíritu Santo. Diga conmigo esta palabra: gracia previniente. Repítelo una vez más: gracia previniente. ¿Qué es la gracia previniente? Se está predicando el Evangelio y el Espíritu Santo empieza a abrir el entendimiento para que el corazón se prepare para decirle sí a Jesús. Él no viola la voluntad de nadie, pero envía algo que se llama la gracia previniente a través de la persona del Espíritu Santo. Quiero que lo veamos esa función, porque en el versículo que estábamos leyendo, versículo que le dije era Corintios 12, el versículo 3, la segunda mitad dice: ni nadie puede decir Jesús es el Señor sino por el Espíritu Santo. Nadie puede adorar a Jesús como Salvador, invocarlo, si no es porque el Espíritu Santo lo está llevando a Jesús. Jesús dijo: si mi Padre no los trajere a mí, nadie puede venir a mí. ¿Sabe por qué estamos aquí? Porque el Espíritu Santo nos trajo a Jesús. Ahora vamos a ver cómo lo hizo. Escuche. El Espíritu Santo, hermano, nos guía a Cristo mostrándonos nuestra condición. Es decir, el Espíritu Santo nos enseña cómo estamos. Juan 16, versículos 7 y 8 dice: pero digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes. En cambio, si me voy, se los enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de su error en cuanto al pecado, a la justicia y al juicio. Hay algo que hace el Espíritu Santo. Una madre se le puede hincar a un hijo: ya no te drogues, ya no te salgas, ¿cierto o no? Se le puede decir a su esposo: no te vayas a la calle con otras mujeres de cochino. Alguien diga amén. Le puede maltratar la vida, los golpes de la vida, pero el único que produce en nosotros el que veamos nuestra condición, que nos redarguye y nos convence de nuestro error y de nuestro pecado, aleluya, es la bendita persona del Espíritu Santo. Alguien alabe a Dios por el Espíritu Santo. Levante sus manos al cielo conmigo y diga: Espíritu Santo, enséñame mis propios errores. Espíritu Santo, enséñame lo que no he mirado. Y Espíritu Santo, te pongo en tus manos mis seres queridos. Dígale: tú eres el único que los puede traer convicción de pecado en el nombre de Jesús. Denle un aplauso a Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a Jesús mostrándonos nuestra condición, pero también el Espíritu Santo nos ayuda a entender lo que recibimos de parte de Dios por su gracia. Primera de Corintios, si es tan amable, Primera de Corintios 2:12. Dice así, Primera de Corintios 2:12: nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por su gracia
Él nos ha concedido. Que marque ese pasaje, qué poderoso. Usted no ha recibido el espíritu del mundo. El mundo no valora. Usted recibió el Espíritu Santo que procede de Dios. ¿Y sabe para qué nos es dado? Para que entendamos. Él abre, Él ilumina los ojos de nuestro entendimiento. La oración de Pablo era esta: que Dios abriera, iluminara los ojos de vuestro entendimiento. Cuando el hombre pecó, el entendimiento del hombre fue cegado por el pecado. Por eso hay mucha gente que no puede salir, porque está cegada. Pero aquel que los ilumina, no solamente los convence y les enseña su condición, sino que los ilumina y nos hace entender lo que hemos recibido de parte de Dios, es el Espíritu Santo. Y dice: lo que nos es dado por la gracia. ¿Qué ha recibido usted por la gracia? Usted es salvo por la gracia de Dios. Su nombre está escrito en el libro de la vida. Usted es coheredero con Cristo. Según Pablo, usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Pero dice que somos pueblo escogido, que somos linaje bendito, que somos real sacerdocio. ¿Cuántos entienden eso? Dice Jesús que nos fueron dadas las llaves del reino a nosotros. Lo que nos ha sido, el día que usted valore lo que usted tiene en Cristo, va a dejar de andar sintiendo depresión. No tengo nada, voy al psicólogo. Vaya a la Biblia. Amén. Usted ha recibido mucho. Diga al Espíritu Santo: ayúdame a entender lo que tengo. Maridos, fíjese, no solamente para salud. ¿Cuántos dan gracias por su mujer? ¿Cuántos dan gracias por su mujer? Porque muchos no se dan cuenta hasta que la pierden, hermano. Y nadie sabe lo que tiene hasta que lo ve perdido. Es que levanta tus manos, da gracias por tu marido también, hermana. Amén, gloria a Dios. Si no lo tienes, di por fe: Dios, ahí viene. Ya me vi, en el nombre de Jesús. Por gracia me he dado. Recibo arrebato, apapacho, en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo también guía a los hijos de Dios. La obra del Espíritu guía a los hijos de Dios. Y Él nos permite, nos da identidad como hijos. Escuche, nos revela que somos hijos de Dios y nos ayuda a tener una relación íntima con Dios. Romanos 8, 14 al 16 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son ¿qué? Hijos de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el Espíritu que los adopta como hijos. ¿Qué hace el Espíritu? Nos adopta como hijos y les permite clamar: Daddy, Daddy, Abba Padre. Eso quiere decir Abba Padre, Papi. ¿Alguien puede levantar sus manos y decir Papi? ¿Ha oído cómo era nuestro hermano Luis? Le enviamos un saludo a Luis Torres, que dice: Papi lindo, Papi hermoso. Eso es bíblico. Por el Espíritu Santo clamamos Abba Padre. Y dice que Él da testimonio, versículo 16: y el Espíritu mismo asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Wow, qué importante, antes de hablar de los dones, entender la obra del Espíritu en los dones del Espíritu. Escuche, es tan importante que nosotros entendamos esto, porque la obra del Espíritu nos deja ver a Dios manifestado, entender qué es de Él y qué no es de Él. ¿Y sabe cómo una persona que identifica billetes falsos lo hace? No por estar probando billetes falsos, sino por interactuar con lo genuino. Están tocando billetes de verdad y cuando tocan uno, se siente.
Es lo mismo. Entre más interactuemos con la verdad de Dios aquí en su palabra, entre más meditemos nosotros en este sagrado libro, más fácilmente vamos a discernir aquello que no procede del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. El Espíritu Santo va a dar testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo nos va a ayudar. Entonces, lo primero que usted tiene que conocer cuando hablamos de los dones es procurar conocer más acerca de la obra del Espíritu Santo. Quiero enseñarles algo. No sé si todavía alcanzo antes de terminar. Sí, todavía estamos en tiempo. Ok, quiero que vean conmigo. Algo que me llama a mí mucho la atención de los dones del Espíritu es que también presenta la fuente de donde proceden. Y me llama la atención que Pablo presenta la armonía trinitaria. Es la armonía como trabaja la Trinidad. No deja fuera la forma en la que obran los dones. Escuchen esto, les decía yo que en la cosmovisión de los dioses grecorromanos, entre estos se peleaban. El dios este maldecía al otro. Eran celosos, eran iracundos, eran egoístas los dioses de los griegos y de los romanos. Y ellos traen ese concepto de dioses. Ese concepto de dioses lo traen ellos. La palabra Zeus o Theos, hermano, Dios. El concepto que ellos tienen de Dios todavía tienen que irse desapegando. Y Pablo tiene como idea en el versículo siguiente es dejarles saber que no solamente el Espíritu Santo glorifica a Cristo y no maldice a Jesús, sino también enseñarles a una iglesia tan dividida, porque venían de tener muchos dioses y era fácil que se dividieran. Les viene a enseñar que a través de los diferentes dones, a través de los diferentes ministerios y de las diferentes funciones está la Trinidad presente. Vamos a ver un versículo maravilloso que nos deja ver la Trinidad. ¿Está listo? Quiero que vea conmigo el versículo 4. Mire lo que dice. Ahora bien, hay diversidad de ¿qué, hermanos? De dones, pero un mismo Espíritu. Dones de profecía, dones de ciencia, dones de palabra de sabiduría, de palabra de ciencia, dones de profecía, dones de poder, de sanidades, de milagros, dones de lenguas, dones de interpretación de lenguas, etcétera, etcétera. Puede haber muchos tipos de dones, pero dice, todos proceden del mismo Espíritu. ¿Por qué le hace énfasis a ellos? Ellos se dividían por todo. Dice, pero todos proceden de lo mismo. Todos los dones. Quiero que vea ahora el siguiente versículo, el 5. Hay diversas maneras de servir, pero un mismo Señor. Ya no dice Espíritu, ahora dice un mismo Señor. Porque hay dones de servicio, hermanos, de presidir. Ese es un don. Presidir es un don. Hay muchos dones de servir. Y cuando habla de los dones de servir, dice, pero hay un solo Señor. ¿Cuál cree que es el siervo por excelencia del Nuevo Testamento? Jesús. Porque el Hijo del Hombre, la palabra que usa es diakonai en griego, servir. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Entonces les dice, si ustedes realmente dicen que aman a Jesús, bueno, Él está en el don de servicio. Wow, ¿se vea qué tremendo? ¿Cuántos amamos a Jesús? ¿Cómo está sirviendo? Ahí fue que batallamos, a su nombre gloria. Pero mire, seguimos viendo la Trinidad presente en los dones. Verso 6. Hay diversas funciones, pero es un mismo Dios el que hace todas las cosas. Wow, qué tremendo. Muchos dones, un mismo Espíritu. Muchos servicios, un solo Señor. Muchas funciones, un solo Dios, el Padre. Ahí está,
Espíritu Santo, Jesús el Hijo y el Padre Celestial. Se está moviendo Dios a través del que predica, del que canta, del que profetiza. Gloria a Dios, ahí está el Espíritu Santo. Se está moviendo Dios también a través de los sugieres, los que están cuidando a los niños, los que están en el parking, los que están haciendo algo, el servicio. No hay, para mí el don más bonito de todos es el servicio. ¡Aló! Yo no nací con esto, esto vino de Dios. Pero servir, y más servir sin reconocimiento, hermano. Porque hay gente que necesita el reconocimiento, o hay gente que el día que ya no le reconocen ya no sirve. Estamos aquí. Pero servir implica imitar la actitud de Jesús. Y lo dice Pablo, puede haber muchas funciones, pero ahí está también el Padre en cada función dentro de la iglesia. Lo maravilloso de esto es que el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo trabajan en armonía, no se contradicen, no compiten, están trabajando juntos. Es lo que Pablo quiere que ellos entiendan antes de entrar a los dones, que la Trinidad está presente, que no son como esos dioses paganos, que Él es un solo Dios en el misterio de la Trinidad en 3 personas, pero que trabajan en unidad. Mientras yo estoy hablando ahorita el Logos a Cristo, el Espíritu Santo está haciendo algo en nosotros y el Padre está edificando su iglesia. Los 3. En la predicación están los 3, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Ahora, quiero terminar con esto y le voy a pedir a Ray que vaya subiendo. ¿Para qué el Señor da los dones a la iglesia? ¿Para qué Dios da ministerios o servicios? ¿Para qué Dios hace funciones dentro de la obra del Señor? ¿Cuál es el propósito de los dones? Quiero que vean por último el versículo 7. Dice: a cada uno se le da una manifestación. Escuche, a cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu. Escuche, usted no tiene que sentirse excluido. Aquí dice, ¿a qué? A cada uno. Wow. A cada uno se le es dada. Ahora entienda esto. Cuando habla de dar, no es para que nosotros nos creamos. ¿Sabe qué quiere decir la palabra dar? En la lengua original, mire lo que quiere decir la palabra dar. Quiere decir conceder, permitir o confiarle algo. La palabra dar, cuando habla de dones, es que nos concede un privilegio. Predicar es un privilegio. Que Dios permita que prediquemos su palabra es un privilegio. Pero Pablo dice también que nos confió el ministerio de la reconciliación. Entonces, si nos confió, nos va a pedir cuentas. Yo dije, Dios nos va a pedir cuentas de los dones que el Señor nos ha dado. ¿Y sabe qué pasa cuando Dios nos pide cuentas? En 2 de Corintios capítulo 5 versículo 10, Pablo dice estas palabras: porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba lo que le corresponda según lo bueno o lo malo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo. El don no es para yo jactarme. El don no es para nosotros pavonearnos o sentirnos superiores a otros. No, el don es un privilegio. Yo dije, el don es un privilegio. Es una capacidad que nos permite hacer algo para Dios, pero también es algo que nos es confiado y nos van a pedir cuentas. Cada uno de nosotros tiene un don. Escuche, todos los que estamos aquí, es más, hay unos que pueden tener más de un don. Las estadísticas dicen que cada creyente mínimo tiene 2
dones. Es que son muchos dones que vamos a estar viendo en el estudio que vamos a comenzar. Esta es la introducción nada más. La pregunta es, ¿qué don le ha dado Dios a usted? ¿Cómo lo está usando? ¿Sabía usted que Dios le va a pedir cuentas? Que un día vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo y vamos a rendir cuentas de lo que Él nos confió, de lo que Él nos entregó. ¿Qué hicimos con la vida? ¿Qué hicimos con el tiempo? ¿Qué hicimos con nuestra familia? ¿Qué hicimos con las habilidades naturales? Con los dones espirituales. ¿Qué hicimos con nuestro tiempo? ¿Cómo usamos nuestro dinero? ¿A quién le hablamos de Jesús? ¿Por qué nos callamos? Va a aparecer una pantalla. A ver, vamos a ver el caso. Javier Soto, que pase el descerebrado. Vamos a las imágenes, Guaycoloro. Y ya va a salir toda la vida. Y se cree que en el tribunal de Cristo, aunque no es para condenación, a nadie le van a decir órale al infierno. No, no, no. Pero sí va a haber vergüenzas. Y Dios va a decir, mira, a este le pudiste hablar. ¿Cuántas veces te dijeron en la iglesia que te involucraron? Y van a poner el video y usted, perdónenme la palabra que dice, allá aplastado, que nadie lo movía, engarrotado como el chavo. Pasaron los años y nadie lo movió. Ahí está, míralo, ahí está el video. ¿Qué hiciste? Pero vamos a ver la otra imagen. Míralo sentado viendo los Cry Boys. Y en la iglesia parecía momio. Pero allá afuera, aló, ¿qué estamos haciendo? Hemos recibido los dones. Los dones son para glorificar a Cristo. Los dones son para hablar la verdad. Los dones son para llegar al mundo perdido. Los dones son para edificar la iglesia del Señor. Dice que nos son dados, ese versículo que leímos, para provecho. Y la palabra provecho en la lengua original lo que quiere decir es que nos han sido dados a nosotros para ir juntos a lo bueno. Quiere decir llevar igualmente, convenir o participar juntos de lo bueno. El don es dado para eso, para participar juntos de lo bueno. Para tener unidad, para ser de bendición. ¿Sabe? Yo le doy muchas gracias a Dios por tanta gente tan talentosa que tenemos en la iglesia. Yo le doy tantas gracias a Dios. Pero ¿sabe qué? Sé que todavía hay más gente que necesita desarrollar su potencial. Yo le podría decir así, los puedo ver, y le podría decir así rápidamente, mire. Les digo así a ojo de buen cubero. ¿Listos? Lino García tiene un don. Levanta tu mano, Lino. Este hombre puede predicar y se convierte en gente. Nunca hemos platicado más de 5 minutos, pero yo sé que tú tienes un don del Espíritu. Wow, casi nunca he hablado con este hombre. Mike tiene un don. Mike está aquí, levante su mano, Mike. Y es el de ayudar. Usted puede ver que hay gente que yo le puedo la batallaría para pedirle algo, pero si le digo a Mike, Mike viene y lo arregla y junta a otros y busca. Dios lo bendiga. Ese don es tan importante como el don del que está predicando. Aló. Hay alguien que tiene el don de dar. Hay gente que no batalla para dar. Bendice y bendice. Y usted ve siempre que están bendecidos. Hay gente que no batalla para dar. Hay gente que tiene el don de organizar. Luis Torres, le enviamos un saludo. Él nos ayuda siempre cuando se trata de organizar un plan. Otro que a veces es brillante, yo lo veo es brillante para crear cosas, es Edwin.
Ponte de pie, Edwin. Ponte, Edwin. Oh, ahí está. Allá está atrás. Edwin es muy brillante para crear, hermano, muchas cosas. Pero yo sé que entre ustedes, entre nosotros, hay mucha presencia de Dios, hay mucho Espíritu Santo. Todo lo que el Señor quiere es que tú dejes de decir: yo no tengo, los que están ahí arriba en la plataforma. Si no, nos podríamos sorprender cuánta unción, cuánta sabiduría, cuánta gracia, cuánto amor, cuánto poder de Dios puede estar escondido en esas bancas bajo un espíritu de conformismo. Es ya hora de levantarnos, e ir a Dios y decirle: Señor, ni yo sé qué don tengo, pero sabes una cosa, aquí está mi vida, te la entrego, te la rindo a ti. Usa mi vida para la gloria de tu nombre, porque yo quiero extender tu reino y que juntos aprovechemos de lo que es bueno. Pónganse de pie, por favor. Denle un aplauso a Jesús. ¿Cuántos han sido edificados con este estudio?